Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Les saluda la pastora Raquel Núñez Hernández y es una bendición el poder compartir la palabra de nuestro Dios a través de esta plataforma Alfa y Omega. Sí, el tema de este momento es la importancia de leer la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque nosotros como creyentes en Cristo tenemos que escudriñar la palabra. Amén. Y dice San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importancia es que nosotros leamos la palabra de nuestro Dios. Amén. Son tiempos muy difíciles, pero la palabra de nuestro Dios está escondido ahí algo importante, que es la vida eterna, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que leer la palabra de nuestro Dios, porque ahí está escondida la vida eterna. Y qué importante es leerla. ¿Por qué? Porque miren, este manual, que es la palabra de nuestro Dios, está dividida en dos cosas importantes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y me llamaba mucho la atención la palabra testamento. Cuando alguien muere, deja un testamento, ¿verdad? Pero si ese testamento no se lee, por lógica, el que hereda no va a saber lo que ha heredado. Así también es la vida del cristiano. Dios nos heredó su palabra, nos heredó riquezas en esta palabra. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra y no la leemos, no vamos a saber el contenido de esas promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de nuestro Dios, y sobre todo en este tiempo, ¿sí? La palabra de Dios dice en San Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la importancia de nosotros de leer la palabra, de escudriñarla, porque también la palabra va a traer libertad a nuestras vidas. Si nosotros no escudriñamos la palabra, por lógico no va a venir esa libertad a nuestra vida. Y aquí hay algo muy importante. La palabra de Dios dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En este tiempo tenemos que permanecer en la palabra de nuestro Dios. Nada nos tiene que mover, porque somos discípulos. Y en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sí, cuando estaba en la introducción de este tema, les decía que si nosotros no escudriñamos la palabra, no la abrimos, no vamos a ver todas las riquezas que el Señor dejó para nuestra vida, porque no nos podemos quedar solamente en el haber recibido a Cristo. Tiene que haber un crecimiento espiritual en nuestra vida, y tenemos que abrazar esas promesas de nuestro Dios, pero no va a suceder si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no la entendemos, porque tenemos que vivir en la libertad de Cristo. Y por eso la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es la importancia de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Tal vez te estés preguntando, pero ¿por qué tenemos que leer la palabra? La tenemos que leer porque tiene que haber un crecimiento espiritual, ¿sí? Tiene que haber un crecimiento espiritual en nuestra vida. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, dice, que tenemos que desear la palabra como la leche espiritual no adulterada. Sabemos que un bebé tiene que tomar lechita, porque si se le da el alimento sólido, ese bebé se puede enfermar. Así es el cristiano, ¿sí? Así es la persona que ha recibido a Cristo. Tiene que ir tomando la palabra que sea libre,
que no tenga nada agregado ahí, porque eso puede producir un mal crecimiento. Pero qué hermoso es nuestro Dios, porque nosotros estamos aquí para predicar un evangelio puro, un evangelio sano, un evangelio de salvación, un evangelio de libertad en las vidas. Entonces, por eso aquí el apóstol Pedro dijo, ¿verdad?, que hay que desear la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Como niños, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Algo importante, la palabra de nuestro Dios la tenemos que escudriñar porque tenemos que llegar a la meta, y es la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tenemos que buscar, ¿verdad?, ese alimento que es a través de la palabra. Yo siempre pongo un ejemplo y digo, así como comemos las 3 comidas, literalmente, el desayuno, el almuerzo y la cena, tenemos que alimentarnos de esta palabra. Para que nuestra alma y nuestro espíritu estén fortalecidos, tenemos que alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Amén, porque si nosotros empezamos a escudriñar la palabra, vamos a ver la personalidad de nuestro Dios, vamos a conocer a ese Dios al cual nosotros servimos. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra, no vamos a saber lo que está aquí escrito, las promesas que Dios tiene para nuestra vida. En Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, dice así la palabra de nuestro Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué importancia, ¿verdad? Qué importante es leer la palabra. Pero aquí también, ¿verdad?, el Señor a través de su palabra nos está dando un consejo y nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos con malicia, venimos con inmundicia, venimos del mundo, el pecado nos arrastró, pero cuando venimos a Cristo, la palabra es la que nos va a ir limpiando, amén. Pero si no la leemos, no va a pasar nada. Y dice aquí la palabra de nuestro Dios, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Qué hermoso, porque la palabra va a salvar nuestras almas. La palabra nos va a hacer libre para la gloria de nuestro Dios. Por eso es importante leer la palabra de nuestro Dios. Amén. La Biblia, muchas personas dicen, no, pues es que ese fue un libro escrito por hombres, pero fueron inscritos por hombres, por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Sí, toda la escritura fue inspirada por Dios, y es cierto, lo escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y Dios la dejó para que esta palabra nos fuera útil para enseñar, que fuera útil para redarguir, que fuera útil para corregir nuestra vida y que fuera para que nos instruya en justicia. Amén. Si nosotros no leemos la palabra, probablemente seamos personas injustas, pero aquí está el consejo de la palabra. Yo hoy, a través de esta plataforma, te animo a que escudriñes la palabra de nuestro Dios, porque este es el mejor manual que nuestro Dios nos ha dejado. Esta es la mejor herencia para que tú y yo podamos ser mejores personas, podamos ser mejores madres, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos. Aquí está la instrucción que el Señor dejó en su palabra a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Porque hay tantos matrimonios que se divorcian, porque hay tantos hijos que no respetan a las madres y las madres o los padres maltratan a los hijos, porque no han llegado al conocimiento de la palabra. Por eso hoy la palabra de Dios es clara y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos cosas importantes, la palabra nos va a dar la vida eterna, pero también da testimonio de Jesucristo. Y Jesús dijo en su palabra
porque ejemplo yo les he dado. O sea, Jesús dijo, yo les he dado un ejemplo y ustedes tienen que seguir mi ejemplo, pero si no escudriñamos la palabra no vamos a aprender nada. Por eso la palabra de Dios, Dios la dejó para enseñarnos, ¿sí? Para redarguirnos, para que nosotros seamos personas justas. Bendito sea el nombre de Cristo, y en esta tarde estamos dando a conocer esta palabra tan importante. En San Juan capítulo 15 versículo 7 dice la palabra de nuestro Dios así: si permaneces en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Dios nos da una promesa aún más. Dice, permanece en mi palabra y lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque debe de haber una obediencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Muchas veces decimos, oramos, yo hago tantas oraciones, pero no hay una respuesta de Dios porque no hay una obediencia también a su palabra. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de nuestro Dios, porque esta palabra es la que nos va a dar esa vida, ese aliento, esa fuerza para poder avanzar en estos tiempos difíciles, ¿sí? Y muchas veces la palabra de Dios solamente se lee los domingos cuando se va a la iglesia o solamente los días de servicio, pero hoy el Señor a través de su Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, escudriña mi palabra porque ahí está la salvación, escudriña mi palabra porque ahí te daré testimonio de mí. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Hay cosas muy profundas que el Espíritu Santo nos va a revelar a través de la palabra, pero si tú y yo no la escudriñamos, no vamos a tener esa sabiduría. La sabiduría proviene de Dios, proviene a través de esta palabra bendita. Amén. Así que, ¿verdad? Tenemos que avanzar en el nombre de Jesús, y en San Juan 15:7 dice que tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en su palabra. Sí, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Nuestro Dios quiere que escudriñemos su palabra, que la palabra de Dios corra con abundancia, porque esta palabra fue inscrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el Señor nos da un mandato en el versículo 17 y dice que su palabra ha sido a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por ello que tenemos que escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y si nosotros escudriñamos esta bendita palabra de nuestro Dios, la palabra nos va a enseñar a hacer la voluntad de Dios. La palabra nos va a redarguir en alguna conducta equivocada o en algún pecado, sí, que se esté cometiendo. La palabra de Dios es para redarguir, porque muchas veces la conocemos, pero no la practicamos, sí. Y por eso es importante, ¿verdad?, ser hacedores de la palabra. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Y también la palabra de nuestro Dios nos va a ayudar a corregirnos, ¿sí? Lo que leíamos en 2 de Timoteo 3:16 es útil para corregir, y tal vez usted se esté preguntando ¿en qué nos va a corregir? Nos va a corregir en ideas, en tradiciones, en costumbres, en hábitos, porque muchas veces conocemos la palabra de nuestro Dios y no le damos la importancia, porque decimos, no, es que yo vengo de una religión tradicional, mis abuelos me enseñaron esto, mis padres me enseñaron lo otro, pero la verdad está aquí. Entonces esta palabra es la que nos va a instruir, esta palabra es la que nos va a corregir, ¿sí?, de todas esas ideas, de todas esas tradiciones, de todas esas costumbres, de esos hábitos que venimos arrastrando de nuestros antepasados. Pero nuestros antepasados practicaron esas cosas porque ellos no tenían el conocimiento
conocimiento de la palabra. Pero cuando usted y yo empezamos a escudriñar la palabra, el Espíritu Santo empieza a abrir nuestros sentidos espirituales y comprendemos, ¿verdad?, que estamos equivocados y que tenemos que corregirnos. También la palabra de nuestro Dios nos instruye en la justicia. Y usted se estará preguntando, ¿qué es eso? Es respetar el derecho de los demás. Tenemos que ser justos con los demás, amén. También es útil para perfeccionar. La palabra de nuestro Dios es útil para perfeccionar nuestra vida. Nos tiene que revestir el Señor de santidad, y la santidad la vamos a obtener escudriñando su palabra. Amén. También la palabra de nuestro Dios nos va a ayudar a prepararnos para esa venida gloriosa, para las bodas del Cordero de nuestro Dios, para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Para eso nos va a ayudar a escudriñar la palabra. Por eso es necesario, ¿verdad?, escudriñarla, no tan solo leerla, sino escudriñar, ver la profundidad que hay en esta bendita palabra. Amén. También tenemos un deber con la palabra. ¿Y cuál es ese deber? Escudriñarla, porque si nosotros la escudriñamos, la vamos a conocer. Algo también importante, tenemos que obedecerla, tenemos que sujetarnos a esta palabra. Y la palabra de Dios dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero el versículo 22 dice algo importante: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque cuánta palabra no hemos escuchado. Cuánta palabra, pero dígame, en este tiempo, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. No tan solo la tenemos que oír, la tenemos que vivir, la tenemos que hacer viva en nuestra vida todos los días que el Señor nos permita vivir sobre esta tierra. Esta palabra tiene que vivir en nuestra vida. Tenemos que ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. No tan solo oidores. Ya no es un tiempo de ser oidores de la palabra. Este tiempo es para preocuparnos y procurar ser hacedores de la palabra. Poder buscar la santidad sin la cual dice su palabra que no veremos al Señor. Si no hay santidad en nosotros, no vamos a poder ver al Señor. Entonces, tal vez usted también se esté preguntando en qué consiste la santidad. La palabra santidad significa que tenemos que estar apartados para nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a estar apartados de nuestro Dios? La palabra, el conocer la palabra, el escudriñar la palabra de nuestro Dios. Eso nos va a ayudar a vivir en esa santidad en la cual el Señor nos demanda. Amén. En obedecer la palabra. Otra cosa importantísima, tenemos que deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios no tiene que ser un estorbo en nuestra vida, tiene que ser un deleite. Amén. El salmista David dijo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tiene que ser un deleite el leer la palabra, tiene que ser un deleite el buscar de nuestro Dios, tiene que ser un deleite, y entonces el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Por eso es importante deleitarnos, también por eso es importante memorizar la palabra de nuestro Dios, es importante amar la palabra de nuestro Dios, y también es importante permanecer en la palabra de nuestro Dios. Sí, tenemos que permanecer en esta palabra porque Dios es fiel a su palabra. Y si nosotros no guardamos sus estatutos y sus mandamientos, ¿verdad? Que no son gravosos, ¿sabe qué es lo que hace que sea gravoso en nuestra vida? El que muchas veces nosotros no queremos soltar malos hábitos, no queremos soltar malas costumbres, y entonces por eso se nos hace tan difícil obedecer la palabra. Pero en este tiempo, en este momento, el Señor nos está hablando, ¿sí? Y nos está diciendo: quiero que escudriñes mi palabra, porque es un tiempo de ir a lo profundo de esta palabra que nos va a traer salvación, que nos va a traer libertad, ¿sí? Eso es importante. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué importante es este versículo tan pequeño, pero tiene una profundidad porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra nos tiene que alumbrar nuestro caminar. La palabra tiene que alumbrar nuestra salida y nuestra entrada. En otras palabras, también la palabra tiene que alumbrar en las decisiones que usted y yo tomemos. Porque si nuestro Dios no dirige las decisiones que nosotros tomamos en este tiempo, no va a pasar nada. Pero si la palabra, ¿verdad?, alumbra nuestro caminar, va a pasar mucho. Y la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y quien hemos recibido a Cristo, estamos en ese camino que es Cristo, ¿verdad? Y la palabra nos tiene que alumbrar ese caminar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que escudriñar esta palabra. Dios le da una promesa a Josué y le dice que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. Y así hoy el Señor nos está diciendo. Tenemos que escudriñar la palabra de nuestro Dios. Esta palabra tiene que estar implantada en nuestro corazón. Y tenemos que meditarla ahora sí que de día y de noche. Son tiempos difíciles. Estamos en la recta final y Cristo viene pronto por su iglesia. Y su iglesia tiene que estar revestida de esta palabra. Tenemos que estar llenos de la palabra de nuestro Dios. Yo hoy te hago una pregunta nada más. ¿De qué está lleno tu corazón en este tiempo? ¿De qué te estás alimentando? Yo predicaba esta palabra y les decía donde yo estaba predicando, y hoy te repito, hoy es esto mismo. Cuando nosotros miramos cosas que no debemos, nos alimentamos de esas cosas que a Dios no le agradan. Cuando ves un programa de tele de terror y esas cosas, eso está ministrando tu alma y tu corazón. Pero cuando tú escudriñas la palabra, te estás alimentando del poder de Dios, te estás alimentando de ese pan que viene del cielo. Y eso es lo que el Señor en este tiempo quiere que nos alimentemos. De ese pan del cielo, de su palabra, de su presencia. Por eso la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es el camino, pero su palabra nos tiene que ir dirigiendo todos los días de nuestra vida. Así que yo te animo en esta tarde, en este tiempo, a que tú te levantes, ¿sí? Y empieces a echar mano de la palabra. Hay muchas promesas en este libro que el Señor nos ha dejado. Y es tiempo de que tomemos esa promesa. ¿Por qué estás oprimido? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué tienes opresión? ¿Por qué te sientes triste? Si la palabra te hace libre. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero necesitas tomar de la palabra y hacerla tuya en tu vida, porque esta palabra es la espada que el Señor nos ha dado. Por eso es importante que hoy en este tiempo tú tomes estas promesas de nuestro Padre y la hagas tuya en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Empieza a soltar la palabra de nuestro Dios y eso va a empezar a liberar ese ambiente en tu hogar, ese ambiente en tu familia, la palabra de nuestro Dios. Porque mira, cuando estamos pasando una situación difícil, el Espíritu Santo trae la palabra a tu memoria. Esta es la espada con la cual vamos a arrestar todos los dardos de fuego del maligno. Aparte de la fe es la palabra, esta espada, ¿sí? La palabra de Dios dice que el enemigo va a venir como río, pero Jehová levanta bandera de victoria. Entonces, cuando estamos pasando una situación difícil, tenemos que declarar la palabra. Pero si tú y yo no sabemos la palabra, entonces ¿qué vamos a declarar? Pues nada, porque no la sabemos. Por eso es importante. Mira, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, de tu interior van a fluir esos ríos de agua viva, se estaba refiriendo a esta bendita palabra, porque de aquí de nosotros tiene que fluir esos ríos, pero es a través de su palabra. Es por eso que es muy importante, tenemos que memorizar textos, tenemos que aprendernos, ¿verdad?, lo que dice ahí la palabra, para cuando esté el problema nosotros declaramos la palabra. Un ejemplo, si tú estás enfermo, tú tienes que declarar la palabra y decir, Jesús se llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, porque su palabra dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y estás aplicando esta palabra, la palabra de Dios
Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es una promesa que Dios nos da y la tenemos que tomar en el nombre de Jesucristo. Pero si tú no sabes la palabra, no lo vas a poder declarar. Amén. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y estás pasando una necesidad, pero si no sabemos la palabra, no la vamos a saber declarar. Por eso es importante que nosotros aprendamos esta palabra, y a través de esta palabra tenemos que empezar a orar y a declarar estas promesas de Dios en nuestro hogar y en nuestra familia. Sí, así que yo te animo a que escudriñes la palabra de nuestro Dios. Yo te animo a que cada día hagas un esfuerzo, porque Satanás, el Señor lo reprenda, él va siempre a poner obstáculos para que no leamos la palabra. ¿Cuántas veces has querido leerla y te da sueño? ¿Cuántas veces has querido leerla y dices no le entiendo y te desanimas? Pero empieza a orar y empieza a escudriñar la palabra, ¿sí? Dile al Señor: dame de esa sabiduría, dame de ese entendimiento, dame el discernimiento para que yo pueda entender tu palabra, y Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Amén. Así que yo te animo en esta tarde y vamos a hacer una oración. Tú que me estás viendo a través de esta transmisión, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Por esta bendita palabra, para que cada día nosotros podamos tener esa fuerza y ese poder que viene del Espíritu Santo para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, nos acercamos ante tu trono de gracia, Padre celestial. Señor Dios todopoderoso, nos has hablado a través de tu palabra, Señor, que la escudriñemos, Padre, porque en ella está la vida eterna, Padre. Ella es la que da testimonio de ti, Señor amado. Pero si no escudriñamos esta palabra, Señor, no te vamos a conocer, Señor, en la profundidad que usted quiere que le conozcamos, Señor, aún en este tiempo tan difícil, Padre mío. Señor Dios todopoderoso, Padre, hasta donde ha llegado esta palabra, Padre mío, trae libertad, Señor, en las mentes, trae libertad en el alma, trae libertad, Señor, en el corazón, mi Rey de gloria, Padre. Esa libertad, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Padre. Esa libertad en la mente, Señor, para que tu palabra sea retenida en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre mío. Señor, en ese corazón límpialo, Padre, para que ahí tu palabra caiga, Señor, y dé ese fruto para lo cual usted la está enviando, Padre amado. Sabemos, Señor, que su palabra dice que tenemos a un enemigo que anda como león rugiente viendo a quien devorar, Señor, y quiere impedir, Padre, que tu pueblo, Señor, que tu iglesia, Señor, escudriñe tu palabra, Padre. Y él envía cansancio, él envía sueños, Señor amado. Pero hoy te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que usted reprenda, Señor, toda obra de Satanás, toda obra del maligno, Padre, ahí en los hogares, Señor amado, ahí en las familias, Padre, que se quieren levantar para leer tu palabra, para orar, Señor eterno. Padre, ahí envía la libertad en el nombre de Jesucristo, Padre. Ahí rompe cadenas, Señor, ahí rompe ataduras, Padre, hasta donde llegue, Señor, mi Dios de la gloria, Padre, esta plataforma, esta transmisión, Dios mío, que la has enviado para bendecir hogares, para bendecir familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre amado. Yo declaro, Señor, mi Rey de gloria, Padre, que entra ese avivamiento a las familias, Padre, que hay esa hambre, que hay esa sed de escudriñar tu palabra, Señor amado, pero también, Padre, hay esa libertad en el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de gloria. Padre, asimismo, Señor, oro, Padre, por si alguien está enfermo, Padre amado, Dios mío, envía la sanidad en el nombre de Jesucristo, Padre. Así como aquel hombre te dijo, tan solo di la palabra y será hecho, Padre. Hoy declaro por esa fe en su sangre preciosa, Padre, que nos redimió del pecado, de la muerte y de la enfermedad, Padre mío. Envía esa sanidad a los hogares, Padre. Envíalo, Espíritu Santo de Dios, ahí, Padre, donde hay esa necesidad, Dios mío. Ahí, Padre, donde está ese enfermo, Padre, esa persona enferma, Dios mío. Ahí, Señor, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos un milagro creativo, Padre. Tú eres ese Cristo de los milagros. Tú eres ese Cristo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Padre bendito. Gracias
te damos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido una bendición el poder haber compartido la palabra de nuestro Dios, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Les saluda la pastora Raquel Núñez y les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.